Aeropuerto Internacional de Frankfurt, noviembre de 2023. Un pasaporte alemán pasó por el lector sin alertas. El problema: sus fechas no coincidían con ese tiempo. Se activa protocolo, se abre control secundario y el caso escala a instancias federales. Hoy vamos a reconstruir la prueba, la contradicción y el momento en que todo se rompe. Abrimos el expediente. Cuando el agente Markus Reiter abrió el pasaporte, aquella fría mañana del 23 de noviembre de 2023, nada parecía fuera de lo común. Markus Reiter, de 46 años, cumplía su turno con la rutina adquirida tras más de 2 décadas de servicio en la Policía Federal Alemana. Desde la cabina del puesto de control migratorio número 17. Su tarea consistía en revisar documentos, verificar datos básicos y autorizar el ingreso de pasajeros al territorio alemán. Un procedimiento mecánico, repetido cientos de veces por jornada, sin margen para interpretaciones personales. Esa mañana, el Aeropuerto Internacional de Frankfurt operaba con la normalidad habitual de un viernes de finales de otoño. En el exterior, las temperaturas bajas y el cielo cubierto contrastaban con el interior climatizado de la terminal. A las 07:15 horas, los primeros vuelos intercontinentales procedentes de Asia y Medio Oriente comenzaban a descargar pasajeros en la Terminal 1, Sector B. Ejecutivos con abrigos oscuros, turistas con equipaje de mano, familias con niños aún somnolientos y viajeros en tránsito avanzaban por los pasillos siguiendo la señalización luminosa hacia los controles migratorios. El ambiente era el habitual de cualquier jornada laboral, y con el sonido metálico de las ruedas de los carritos sobre el suelo pulido. Nada indicaba que aquella mañana fuera distinta a tantas otras. Desde su cabina, Reiter observaba la fila avanzar con regularidad. Tomaba el pasaporte, lo abría, lo examinaba brevemente, lo pasaba por el lector y lo devolvía con un gesto automático. Pasajero tras pasajero, documento tras documento. No había retrasos, alertas ni incidencias registradas en su terminal. Entre los pasajeros provenientes del vuelo LH-7C-21, procedente de Estambul, se encontraba un hombre que avanzaba sin prisa por el corredor señalizado hacia migraciones. Vestía ropa común, pantalón oscuro, camisa gris y un abrigo liviano. De estatura media, complexión delgada y edad aparente cercana a los 30 años. No presentaba rasgos que llamaran la atención. Cuando llegó al frente de la fila, el pasajero se detuvo frente a la cabina del agente Reiter y, siguiendo la indicación habitual, colocó su pasaporte abierto sobre el mostrador de vidrio. No mostró signos visibles de nerviosismo. Simplemente aguardó, con las manos apoyadas sobre el borde metálico, a que el trámite concluyera. Para Markus Reiter, aquel gesto no tenía nada de particular. En ese momento, nada en la escena, ni el lugar, ni el comportamiento del viajero, sugería que aquel control migratorio sería recordado más allá de su turno habitual. El agente Reiter tomó el pasaporte con el gesto automático de siempre y lo abrió sin levantar la vista. La cubierta azul oscuro mostraba un documento en perfecto estado, sin dobleces ni marcas visibles. Al tacto, el material era el habitual: rígido, plastificado, con los elementos de seguridad correctamente integrados. En la primera página, los datos se presentaban con claridad tipográfica. Nombre: Jonas Heinrich Berger. Nacionalidad: alemana. Lugar de nacimiento: Hamburgo, República Federal de Alemania. Reiter recorrió la información con la rapidez adquirida por años de experiencia. La fotografía coincidía con el rostro del pasajero que tenía enfrente. La altura, el color de ojos y los rasgos generales se ajustaban sin dificultad.
Nada desentonaba. El pasaporte mostraba, además, varios sellos de entrada y salida perfectamente normales. Tokio, Singapur, Dubái, Estambul. Fechas coherentes, espaciadas, compatibles con el perfil de un viajero frecuente. Un encargado de negocios, pensó Reiter, sin darle mayor importancia. Deslizó el documento por el lector electrónico. El sistema respondió sin demoras. No hubo alertas, no hubo errores de lectura, no hubo señales de falsificación. El pasaporte era, en todos los sentidos técnicos, auténtico. Fue entonces cuando Reiter volvió a mirar la página de datos personales. No hubo un sobresalto, no hubo una reacción inmediata, solo una pausa imperceptible. En el campo correspondiente a la fecha de nacimiento figuraba 17 de abril de 2050. El agente frunció apenas el ceño, como quien detecta una incongruencia menor. Volvió a leer la línea con la misma atención que habría prestado a un error tipográfico. Luego desplazó la vista hacia la fecha de emisión del documento. Año de emisión: 2079. Reiter apoyó el pasaporte sobre el mostrador, manteniéndolo abierto. Observó nuevamente al pasajero. El hombre permanecía inmóvil, con la misma expresión serena, sin señales visibles de incomodidad o desconcierto. El agente volvió a fijar la vista en la fecha de nacimiento. ¿Podría confirmarme su año de nacimiento?, preguntó Reiter, en tono neutro, sin levantar la voz. El pasajero respondió de inmediato, sin dudar: 2050. Reiter levantó la vista por primera vez desde que había tomado el documento. Observó el rostro del hombre buscando algún gesto que indicara ironía o nerviosismo. No encontró ninguno. ¿Sabe en qué año nos encontramos ahora?, preguntó. Claro, respondió el pasajero. En el año 2082. La respuesta no fue desafiante ni provocadora. Fue dicha con la misma seguridad con la que alguien enuncia un dato evidente. Reiter guardó silencio durante unos segundos. Luego habló con la misma calma profesional de siempre. Señor, estamos en el año 2023. Por primera vez, la expresión del hombre cambió. No fue miedo ni alarma, fue desconcierto, una leve tensión en la mirada, como si la información no encajara del todo. Eso no es posible, dijo finalmente. Yo salí esta mañana. Reiter no respondió. Cerró el pasaporte con cuidado y lo sostuvo entre sus manos. Hizo una breve señal con la cabeza hacia uno de los agentes cercanos. Un momento, por favor, indicó, mientras activaba el protocolo interno con un gesto discreto. Minutos después, el pasajero fue escoltado fuera de la fila principal y conducido por un pasillo lateral, lejos del tránsito habitual. No opuso resistencia, mirando a su alrededor con una atención silenciosa. Reiter los observó alejarse antes de tomar asiento nuevamente en su cabina, pero el trámite que acababa de interrumpirse ya no podía resolverse en un mostrador de vidrio. El interrogatorio se llevó a cabo a las 07:38 horas en una de las salas internas del sector de control secundario, un espacio sin ventanas, iluminado por tubos fluorescentes y amueblado con una mesa metálica, 3 sillas y una cámara fija en la esquina superior. Jonas Heinrich Berger se sentó sin ser invitado, dejando el pasaporte cerrado frente a él. No parecía incómodo, tampoco ansioso. Observaba el entorno con atención contenida. Frente a él se ubicaron el inspector a cargo del turno y el agente Markus Reiter, quien permaneció en silencio durante los primeros minutos. «Nombre completo», pidió el inspector, encendiendo la grabadora. «Jonas Heinrich Berger. Lugar de nacimiento: Hamburgo.
Fecha: 17 de abril de 2050. La respuesta fue inmediata, dicha sin énfasis ni corrección posterior. El inspector anotó el dato, aunque no levantó la vista. ¿Ocupación? Encargado de desarrollo comercial internacional. Trabajo para una firma privada con sede en Berlín. ¿Desde cuándo? Jonas pensó un instante. Desde hace 7 años. Las respuestas fluían con naturalidad. No había contradicciones internas. Cada dato encajaba con el siguiente, como si formaran parte de una biografía ordenada y lógica. El inspector continuó. Domicilio actual: Charlottenburg, Berlín. Markus Reiter observaba sin intervenir. Jonas mantenía un tono calmo, como si estuviera aclarando un malentendido menor. ¿Recuerda el nombre de la escuela primaria a la que asistió?, preguntó el inspector. Sí, Escuela Johannes Kepler, distrito de Altona. ¿Y el nombre de algún docente? Jonas respondió sin dificultad. Frau Müller. Matemáticas. El inspector se detuvo. ¿Sabe que no existe registro alguno de esa escuela con esa denominación en Hamburgo?, dijo, sin inflexión emocional. Jonas frunció levemente el ceño. Eso no es correcto, respondió. Yo estudié allí. No figura en ningún archivo educativo, continuó el inspector. Tampoco hay registros civiles a su nombre anteriores a este pasaporte. Jonas guardó silencio por primera vez. No parecía alarmado, más bien confundido. Eso no tiene sentido, dijo finalmente. Tengo familia, tengo recuerdos, tengo una vida. ¿Puede mencionar el nombre de algún familiar directo?, preguntó Reiter, interviniendo por primera vez. Mis padres, respondió Jonas. Heinrich y Anna Berger. No hay registros de ellos, aclaró Reiter. Jonas bajó la mirada hacia la mesa durante unos segundos. Debe tratarse de un error, dijo finalmente. Algo en sus sistemas. Sus datos personales formaban un relato coherente. Estudios, ocupación, domicilio, hábitos. Todo encajaba dentro de una biografía funcional, salvo por un detalle imposible. Ninguno de los datos podía ser verificado en los registros oficiales. A las 07:56 horas, el inspector a cargo informó al pasajero que permanecería en la sala mientras se realizaban comprobaciones adicionales con instancias superiores. La puerta fue cerrada desde el exterior. La cámara continuó grabando sin interrupciones. Según el registro audiovisual, Jonas permaneció sentado, inmóvil, con las manos apoyadas sobre la mesa. No habló. No realizó gestos bruscos. No se levantó de la silla. A las 08:15 horas, cuando el personal regresó para continuar el procedimiento, la sala se encontraba vacía. La puerta estaba cerrada. La cámara seguía activa. El pasaporte permanecía sobre la mesa, en la misma posición. No había signos de forcejeo. No se registraron aperturas de puertas. No se activó ninguna alarma interna. Jonas Heinrich Berger ya no estaba allí. Tras la constatación de la ausencia de Jonas Heinrich Berger, el caso dejó de ser un incidente migratorio irregular y pasó a manos de instancias superiores. La sala fue clausurada de inmediato y se ordenó la revisión completa de los registros técnicos y administrativos asociados al episodio. El análisis de las cámaras de seguridad fue prioritario. El sistema del aeropuerto contaba con grabación continua, respaldo redundante y sincronización horaria automática. El material correspondiente al intervalo comprendido entre las 07 y las 08:15 horas no presentaba cortes, saltos de imagen ni interrupciones de señal. Durante esos 19 minutos, la cámara mostró una escena invariable.
la silla frente a la mesa ocupada por el pasajero y, en el fotograma siguiente, la misma silla vacía. No se registró ningún movimiento compatible con una salida física. No hubo desenfoques, sombras, ni variaciones lumínicas significativas. Los técnicos describieron el evento utilizando un lenguaje estrictamente profesional. En el informe preliminar se emplearon expresiones como ausencia no documentada, continuidad sin desplazamiento visible e imposibilidad de reconstrucción por medios convencionales. Ningún término sugería un fenómeno extraordinario. Sin embargo, ninguno lograba explicar el resultado. Se verificaron los accesos a la sala. La puerta permaneció cerrada desde el exterior durante todo el período. No existían salidas alternativas ni conductos utilizables. Los sensores de movimiento del pasillo adyacente no registraron actividad compatible con el egreso de una persona. Paralelamente, se inició la comprobación de la identidad del pasajero. Los sistemas federales no arrojaron coincidencias concluyentes. No existían registros civiles, laborales ni académicos verificables a nombre de Jonas Heinrich Berger en las bases de datos correspondientes al período actual. Los sellos del pasaporte, no obstante, correspondían a aeropuertos reales, en fechas técnicamente posibles. Las tintas, relieves y marcas de seguridad coincidían con estándares oficiales. No se detectaron signos de falsificación artesanal ni digital. Ante esta contradicción, se barajaron diversas hipótesis. La primera apuntó a un error administrativo múltiple, una combinación improbable de fallas de sistema, datos corruptos y documentación errónea. Esta explicación fue considerada estadísticamente débil, dado el número de verificaciones independientes involucradas. Otra línea de análisis sugirió la posibilidad de una identidad proyectada, documentos válidos emitidos para un individuo aún no registrado en los sistemas actuales. Una anomalía burocrática extrema, sin precedentes documentados. Finalmente, algunos informes internos, no incorporados al expediente público, mencionaron teorías más difíciles de encuadrar: desajustes temporales, errores de sincronización cronológica y fenómenos de superposición de registros en contextos altamente controlados. Estas hipótesis no fueron avaladas oficialmente. Tampoco fueron descartadas de manera concluyente. Lo único verificable era lo siguiente: un individuo con documentación auténtica ingresó a una sala sellada a las 07:38 horas y a las 08:15 simplemente ya no estaba allí. Para el sistema, Jonas Heinrich Berger no había salido, pero tampoco permanecía. Y entre ambas certezas, el expediente quedó suspendido en un terreno que ningún protocolo estaba preparado para abordar. El expediente interno fue reclasificado 48 horas después del incidente. El caso dejó de figurar como irregularidad administrativa y pasó a un registro restringido bajo la denominación de evento no reproducible. Sin embargo, no todo quedó contenido dentro del sistema. Durante la revisión final del material incautado, un detalle comenzó a circular de forma fragmentaria entre distintos departamentos. Una copia escaneada del pasaporte de Jonas Heinrich Berger. No figuraba en los canales oficiales, pero apareció, sin autor identificado, en foros técnicos, grupos privados y espacios de discusión especializados en documentación y seguridad aeroportuaria. Pero había algo más. En la página de observaciones, una sección raramente utilizada en documentos modernos, figuraba una anotación codificada. No era una frase,
Era una secuencia alfanumérica acompañada de una fecha secundaria. Validación cruzada, 12.09/2082. La fecha no correspondía a ningún sistema activo. Tampoco coincidía con protocolos actuales ni con calendarios de prueba. Aún así, la tipografía y el formato coincidían con estándares oficiales, aún no implementados. El archivo fue analizado por especialistas externos en verificación documental. Ninguno pudo explicar cómo ese registro había sido incorporado sin dejar rastro en los sistemas de emisión. Mientras tanto, el agente Marcus Reiter fue apartado de sus funciones operativas. La resolución oficial habló de licencia médica preventiva. En informes posteriores se mencionaron episodios de desorientación temporal, lapsos de memoria y una insistente dificultad para reconocer fechas recientes. Reiter declaró en una única ocasión tras el incidente: "No dijo nada extraño", afirmó. Dijo lo que sabía y estaba convencido. A los pocos meses solicitó la baja definitiva del cuerpo. No volvió a trabajar en controles migratorios. Según quienes lo conocieron, evitaba aeropuertos, estaciones y cualquier lugar donde el tiempo estuviera marcado por pantallas. El expediente fue archivado sin conclusiones. Oficialmente, Jonas Heinrich Berger no ingresó, no salió y no existió dentro del territorio alemán. Pero el pasaporte, o las copias que circularon, siguieron generando debate. Para algunos, se trató de una falsificación extremadamente sofisticada, diseñada para confundir sistemas y personas. Para otros, fue una prueba incómoda de que ciertos documentos no están hechos para este tiempo. El pasaporte no contenía errores, contenía fechas. Fechas que no correspondían al presente, pero que parecían esperar algo. Porque si aquel documento decía la verdad, entonces Jonas Heinrich Berger no desapareció. Simplemente no estaba todavía. Y si eso era posible, la verdadera anomalía no era el hombre que pasó por migraciones aquella mañana de noviembre. Era el sistema que, por unos minutos, permitió que alguien llegara antes de tiempo. El expediente Jonas Heinrich Berger fue archivado sin conclusiones. No hubo imputaciones, ni comunicados oficiales, ni conferencias de prensa. Basura pseudocientífica para algunos, un simple error administrativo para otros. Pero, ¿y si no lo fuera? Y aún así, el hombre no estaba. Tal vez el error no fue humano, tal vez no fue técnico, tal vez fue algo más incómodo. La certeza de que el tiempo no siempre avanza como creemos. Vivimos convencidos de que somos una sola línea. Pero si el tiempo puede plegarse, si puede superponerse, si puede adelantarse, entonces la verdadera pregunta no es si existen otros mundos, sino qué ocurre cuando uno de ellos se equivoca de fecha o de persona. Quizás no todos llegan cuando creemos que llegan. Quizás algunos arriban antes. Quizás otros ya estuvieron aquí y todavía no lo saben. Puede que Jonas Heinrich Berger haya cruzado por Frankfurt solo unos minutos. Puede que haya regresado a donde pertenecía. O puede que, en algún punto que aún no alcanzamos, todavía esté por llegar. Porque quizá no desapareció. Quizá simplemente llegó demasiado pronto. Y si eso es posible, la próxima vez que usted entregue su pasaporte, tal vez no sea usted quien esté fuera de lugar, tal vez sea el año.